hermanita la queremos mucho, ¿verdad? Amén. Amén. Bien humilde, una mujer de Dios. Yo también. Gloria a Dios, amén, amén, amén. Glorificado sea el Señor. Amén. Gracias tenemos que darles a Dios porque estamos aquí en el día de hoy, todos lindos, todos preciosos, porque venimos a alabar, a glorificar y bendecir a nuestro Padre Celestial. Y tenemos, como siempre les digo, que tener la mente receptiva, una mente receptiva y los oídos abiertos para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy, porque es palabra de Dios. Amén. La prédica que el Señor nos manda hoy es: en esto pensad. En esto pensad. La palabra de Dios nos trae vida, nos trae transformación, nos trae bendición. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Amén. Amén. Nosotros vamos a ver Filipenses 4, 8 y 9. Nos vamos a enfocar en eso, en ese versículo, porque Pablo nos está mandando a decir a la iglesia por medio de Dios en lo que debemos de pensar, en lo que debemos actuar, como dice el segundo versículo, ¿verdad? Ok. La palabra de Dios se lee honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el nombre de Jesús. Pablo nos está haciendo entender que el campo de batalla está en nuestra mente. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero los mercadeólogos o la gente que se dedica al mercadeo, ¿verdad?, quieren capturar la mente de los niños, especialmente entre los 9 en adelante y los jóvenes, porque saben que si ellos reciben esa información, ¿verdad?, por medio de el televisor, en la computadora, por medio del internet, ellos reciben esa información y ellos la van a retener, y por eso las gentes que, los vendedores de drogas, los vendedores de pornografía, ellos quieren invadir esas mentes. ¿Por qué? Porque si los llenan de esa información desde pequeñito, ellos van a tener en el futuro y desde ahora mucho mercadeo, ¿verdad? Van a hacer muchas ventas. Y entonces, una de las cosas que se proponen es invadir la mente de los jóvenes, pensando que si ellos logran hacer adictos, tienen consumidores de por vida. Todo el mundo está consciente de que la mente es esencial. Si es que nosotros queremos alcanzar o hacer que el uno y el otro se comporte de una o de otra manera, ¿verdad? Toda una generación ha sido perdida porque padres, nosotros los padres y nosotros los abuelos, no estamos conscientes ni teniendo cuidado que nuestros hijos están viendo, en qué se están metiendo, qué están oyendo. Nosotros tenemos que ser como perros guardianes, cuidando nuestro territorio, que son nuestros hijos, ¿verdad?
Amén. Amén. Tenemos que reflexionar en qué es lo que la palabra me está llamando a hacer. El primer versículo en el 4:8 nos llama a la reflexión, ¿verdad? El siguiente versículo nos llama a la práctica. Y esa es la razón por la cual el primer versículo me dicta, en esto pensar. Y el segundo versículo, y esto practicar. Lo que yo pienso y lo que yo reflexiono es aquello que eventualmente se va a convertir en acción. Amén. En Santiago 1:22 nos dice que no seamos solo oidores de la palabra, lo que tiene que ver con mi mente, sino que seamos también hacedores para que no nos engañemos a nosotros mismos. Amén. Estos versículos nos comandan a seguir nuestros pensamientos en dirección específica, es decir, de hacernos cargo de nuestra vida de pensamiento, nuestra vida en santidad o nuestras vidas pecaminosas. Acuérdense, Satanás logró persuadir a Eva, ¿verdad? De una manera sutil, de una manera ingeniosa. Pero eso mismo intentó hacer con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Lo repeló con la palabra de Dios. Amén. Con la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si no tomamos control de nuestros pensamientos, nuestras vidas se van a ver afectadas negativamente en cualquiera de las tres categorías: alma, cuerpo y espíritu. Amén. En Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre construye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Alegría y tristeza son emociones. Una son medicina para nuestro cuerpo y la otra es enfermedad. Existen dos grupos importantes de emociones: las emociones positivas basadas en la fe y las emociones negativas basadas en el miedo. Dependiendo del tipo de emoción que uno experimente, el cerebro produce un determinado tipo de sustancia química, que esa se distribuye a través del torrente sanguíneo y se distribuye por todo el cuerpo, y eso puede afectar positiva o negativamente en nuestro organismo. Por eso nos dice Pablo, en eso pensar, en lo positivo y en lo negativo. Pero acuérdense que yo les estoy hablando en positivo. Cuando usted me escuche la palabra positivo, quiere decir Cristo en mí, no es lo positivo de la vida del mundo. ¿Entienden? Ok. Gloria a Dios. Dependiendo del tipo de emoción que uno experimente, el cerebro produce un tipo, les lo digo otra vez para que lo memoricen, determinado, un tipo de sustancia química. O sea que tenemos que estar bien apercibidos, que se distribuye a través del torrente sanguíneo y se va por todo el cuerpo para afectar nuestro organismo. Por ejemplo, cuando sentimos alegría, nuestro cerebro libera un tipo de sustancia llamada endorfinas. Los expertos dicen que los llaman químicos del bienestar. Amén. Amén.
pues esos químicos tienen un efecto positivo sobre las células y refuerzan nuestro sistema inmune. Así nos ayudan a permanecer saludables por más tiempo. Por ejemplo, las emociones basadas en el miedo, las cuales son la rabia, la tristeza, la culpa, el resentimiento, liberan otros tipos de sustancias y estas sustancias pueden ser tóxicas para nuestro cuerpo. Toda emoción negativa pone automáticamente al cuerpo en un estrés. Parece que lo intoxica, lo envenena y una cierta cantidad de estrés es necesaria para que el cuerpo funcione ante situaciones retadoras de peligro. Amén. Sin embargo, cuando en la sangre hay un flujo excesivo constante de químicos que no se estresan, estos químicos pueden llegar a alterar la estructura de las células, no se estresan, ¿verdad? Y nos deprimen el sistema inmune para que desarrollen problemas de salud. Mira que hasta medicina nos está enseñando el Señor. Amén. Amén. La palabra de Dios nos advierte que nuestras emociones tienen un impacto sobre nuestra condición física y que nuestro cuerpo se daña dependiendo de la emoción que experimentemos. ¿De dónde provienen las emociones? Las emociones provienen en nuestra vida y en los pensamientos. Por eso Pablo nos dice, en eso pensad, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Son 6 adjetivos que tenemos que tener siempre pendientes. Amén. Amén. Pensamientos negativos producen emociones negativas. Pensamientos positivos originan emociones positivas, como ya les dije, positivas, Cristo en mí. Amén. Amén. Son nuestros pensamientos los que determinan nuestros estados de ánimo. Nuestros estados de ánimo influyen en nuestra salud. Eso es verdad. Si tú hoy estás triste, no vas a poder dormir bien, porque hay algo que te está incomodando en la vida, ¿verdad? Hay un momento, hay un estrés, hay una situación triste. Está impidiendo que puedas descansar y que te den ganas, por ejemplo, de comer demasiado y eso afecta tu salud. Es verdad, cuando a veces muchas personas cuando tienen estrés comen demasiado, ¿verdad? Dicen que los investigadores que el 87% de las enfermedades pueden ser atribuidas a nuestra vida de pensamiento y aproximadamente el 13% a los hábitos alimenticios. Amén. Amén. No hay duda de qué pensamos y cómo pensamos afecta nuestra condición emocional, mental y física. Quiere decir entonces que cualquier pensamiento negativo que yo tengo me hará daño. Amén. En Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Dónde pensaban mal ellos? En los corazones. No somos responsables por cada pensamiento que nos pasan por la mente, ¿verdad? No somos responsables por cada pensamiento que nos pasa por la mente, solo por aquellos que arraigamos en nuestros corazones. Amén. Amén. Son los pensamientos arraigados en la mente junto con sus correspondientes reacciones los que tienen ese impacto masivo en nuestro
estado emocional y físico. Si nosotros nos vamos y en Job 1.5 nos vamos a considerar el caso de Job, ¿verdad? La palabra nos dice que él pensaba que quizás sus hijos habían pecado y habían blasfemado contra Dios en sus corazones y que de esa manera hacían todos los días. Y eso era una preocupación diaria que tenía Job. No fue un pensamiento aislado lo que ocasionó sus males. Job se mantenía preocupado y podríamos decir ansioso todos los días. La ansiedad y la preocupación es una emoción destructiva. Los archivos de la memoria que contienen datos sobre la ansiedad son extremadamente poderosos. Esto es lo que dice un científico referente a la ansiedad. Parecen activar todos los sistemas del organismo de pies a cabeza, no solo llegando a impactar nuestro cuerpo, sino todas nuestras capacidades mentales. Ya sabemos lo que sucedió con la vida de Job, ¿verdad? Y no quisiéramos estar en esa situación, ¿verdad? Mire lo que dice Proverbios 23:7. Por lo cual es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿verdad? El ser humano al final es lo que piensa. Nuestra vida de pensamiento determina lo que somos. Una fortaleza es un pensamiento que se ha ido fortificando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esas fortalezas. Amén. Amén. Y esas fortalezas son las que llegan a determinar nuestra manera de pensar, nuestro modo particular de ver la vida. Es decir, nuestra manera de ser. Muchas veces tenemos arraigado tanto en nuestros corazones, tanto estrés que reaccionamos a una pregunta así, ¿verdad? De una vez estamos como a la expectativa y como el escorpión así. Entonces de ahí es donde se desembocan las palabras, ¿verdad? Que salen por la boca de nosotros. Amén. Bueno. Nos vamos para Jeremías 6:19. Amén. Dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Los pensamientos generan realidades físicas, no necesariamente de inmediato, pero sí finalmente con el tiempo. La realidad que tengo hoy es el resultado de toda una vida de pensamiento. Donde va la mente, el hombre lo sigue. De los pensamientos negativos surgirán realidades negativas y de los pensamientos positivos van a surgir realidades positivas. Amén. Filipenses 4:8 dice, again, otra vez, por lo demás, hermanos, tenemos que memorizar esto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se refiere este versículo al pensamiento positivo? Amén. Yo creo que sí, ¿verdad?
En esto pensad, en esto medita, en esto reflexiona, en esto considera. Ten en cuenta, observa estas cosas. Lo que Dios nos plantea aquí en Filipenses, pienso yo, es como un enfoque positivo. Dios nos pide que enfoquemos nuestra vida de pensamiento en todo aquello que esté alineado con su voluntad, con su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esto pensar es un modo imperativo, es un mandamiento. Amén. ¿Nos mandaría Dios a hacer algo que no estuviéramos capacitados a hacer? No, no. En Primera de Tesalonicenses 5:19, este es facilita, dice, no apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu. Otro efecto de los pensamientos negativos es que apagan o extinguen el poder de Dios. Es decir, impiden la manifestación del don del Espíritu Santo. Los pensamientos negativos extinguen el fuego del Espíritu, impiden la manifestación del don, anulan nuestra fuente de ayuda. Amén. No apagues el Espíritu Santo. Es como si echáramos agua al Espíritu Santo y se apaga ese fuego. Nuestro adversario tratará siempre de contaminar nuestros pensamientos con sus dardos de fuego para anular el poder. Amén. 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 Dios es bueno. Es que al final todo es en la mente y de la mente la llevas al corazón y del corazón viene la acción. La acción. La meta del enemigo es que nos enfoquemos en todo lo que es falso, en todo lo deshonesto, en todo lo injusto, en todo lo impuro, en todo lo que no es de buen nombre, en todo lo que no tiene virtud ni nada bueno de alabar, o sea, el contrario de lo que dice Filipenses 4:8. El enemigo siempre está trabajando para distraernos, para desenfocarnos de la verdad, para que nos desenfoquemos de la palabra de Dios. Ahora está en nuestras manos en tomar la ruta que Dios quiere o la ruta tóxica. ¿Qué queremos? ¿El camino que Dios quiere o la ruta tóxica? ¿Verdad? Porque al final el enemigo viene a envenenar nuestra vida y a intoxicarnos. Miren, escuchen bien esto. Las amistades, hay amistades que nos separan de Dios, hay amistades tóxicas que nos separan de los hermanos, hay amistades tóxicas que impiden que busquemos a Dios, pero también no tiene que ser una amistad con una persona. A lo mejor tu amistad es con el mundo, con el dinero, con las redes sociales, con la moda, con los videojuegos, con la fama, con la belleza exterior, con tu cuerpo. Ustedes no saben, no ven en las propagandas ahí y en Instagram y en Facebook, cómo nos venden las fajas para que nosotros quedemos así con una cinturita dental. Dicen, usted pone esta faja y olvídate, pero es que ahí le muestran y le muestran hasta que venden bastante. Por eso es que al principio les dije que teníamos que tener mucho cuidado con lo que veíamos, ¿verdad? Porque ellos trabajan en nuestra mente, ¿verdad?
en nuestra visión. Amén. Amén. Al usar todo esto y al dejarte llevar por todo esto, estamos teniendo una relación tóxica con nuestro cuerpo y al final Dios se queda en un segundo plano. No queremos eso para nosotros. Hay un versículo muy importante y todos son importantes, pero Primera de Pedro 5:7, y de acuerdo a este tema dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Cuando ninguna acción esté disponible de tu parte, simplemente preséntale el asunto y ponlas en las manos de Dios. Toda tu ansiedad, toda preocupación sobre sus manos. Amén. Amén. Sea por una persona, sea por tu familia, sea por tus hijos, sea por la iglesia, por tu presente, por el futuro, y deja todo cuanto está fuera de tu control sobre lo que le has puesto en buenas manos. En buenas manos, lo hemos puesto en las manos de Dios, en buenas manos, ¿verdad? En Filipenses 4:6 dice, ahí atrásito del 4:8, dice, por nada estéis afanosos. Es decir, que la preocupación puede ser catalogada como un pecado, ¿verdad? Amén. Amén. Por aquí tengo la traducción de pecado. Ok. Definición práctica de pecado. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia y oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado independientemente en cuán bueno sea en sí mismo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Hemos sido diseñados para ser más que vencedores. Todo empieza en un pensamiento. Ser más que vencedores requiere no permitir que nuestros pensamientos corran desboscados, que nos dominen, ¿verdad? El enfoque positivo en Filipenses 4:8 nos capacita para ser más que vencedores, el mantener nuestros pensamientos en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es amable, en lo que es digno de alabar. Los intentos del adversario es anular nuestros pensamientos, ¿verdad? Terrible. Debemos hacer Romanos 8:37 una realidad y eso depende de cada uno de nosotros. Dios nos dio una mente y un cerebro diseñado para ello. Nos dio su poder espiritual. Cristo en nosotros nos dio su palabra. Nos permite conectarnos cada día con Él.
Soy yo quien decide permitir día tras día, momento tras momento, que sea lo negativo de las personas o que sea lo negativo de los lugares, lo negativo de las cosas, lo negativo de las situaciones, lo que domine mis pensamientos, lo que domine mi lógica. Pero también puedo hacer que lo positivo reine en mi vida. En esto pensar, en esto pensar. ¿Qué son estas cosas? Lo que dice Filipenses 4:8, el versículo clave del día de hoy que Dios nos mandó. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, esto es lo que tengo que pensar. Filipenses 4:8. Pablo, después de usar estos 6 adjetivos, nos dice, si hay virtud alguna, en esto pensar. Dios quiere saturar nuestra mente con su palabra para que yo lo ame con todo mi corazón, amén, con todas mis fuerzas. Amén. 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 La palabra virtud es excelencia moral. Pasa tu tiempo meditando y reflexionando acerca de esa cualidad. En esto pensar, en esto practicar, como lo dice Filipenses 4:9, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y vistes, en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros todos los días de tu vida. Amén. Así como nuestro Señor Jesucristo lo dice en Mateo 28:20, y yo estaré con ustedes todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Amén. Tengo que tomar la verdad, tengo que tomar la verdad, lo que he leído, lo que he estudiado, y aplicarlo en mi vida, aplicarlo en mi vida. Que no nos entre por aquí, no salga por acá, no. Todo lo que leamos. Es increíble lo que Pablo nos dice desde Romanos 12 en adelante. Es increíble cómo nos enseña a vivir una vida en Cristo. Nos enseña a vivir con los hermanos, felices con los hermanos, amándonos los unos a los otros. Vamos a tener de tarea de leer a Romanos. Es muy interesante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Ya terminamos por el día de hoy. El Señor nos mandó una prédica corta pero bien sustanciosa. Amén. Tenemos que controlar nuestros pensamientos. En esto pensar. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios es muy bueno. Amén. Amén. Gracias, Señor. Todos pongámonos de pie para que oremos y le demos gracias al Señor por esta palabra que nos ha traído hoy. Padre Santo, permite que quede arraigada en nuestras mentes y nuestros corazones y se haga parte de nuestro diario vivir. Padre Santo, te damos gracias por habernos traído hoy, Padre Santo, Señor, y gracias por las personas que no pudieron venir, Señor, por una situación y por otra, pero Padre Santo, Señor, bendícelas y cuídalas, protégelas, Señor, y así mismito protégenos a nosotros cuando salgamos aquí de este lugar, más no de tu presencia, Señor. Cuídanos los que vamos a coger tren, bus, carro, Señor, de cualquier accidente, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te amamos, te glorificamos y te bendecimos. Amén, amén y amén.